Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, la semana pasada hubo aquí una cierta turbación, dialéctica naturalmente, por la pretensión de cambiarle el nombre a la Plaza de Armas de Ferrol, de esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. En fin, se ofrecieron argumentos, yo creo que muy didácticos, para explicar, en todo caso, al alcalde, que parece ser que era el inspirador, seguramente inocente, pero de todo esto, pero es que pasada una semana, lo que yo consideré una ocurrencia del alcalde, esto que voy a citar ya no es una ocurrencia. Esto que voy a citar es que forma parte de un crescendo, porque el personal se viene arriba de la misma manera que hay que decir que puede venirse abajo. Pero cuando se viene arriba, pues ahora ya no una ocurrencia, sino, creo yo, que manifiestamente una decisión estrictamente ideológica, se va a llevar, esta es la intención primera, como propuesta a la corporación municipal, el cambio de nombre, también otro cambio de nombre, el cambio de nombre de la conocidísima Plaza de España de esta ciudad de Ferrol. Es decir, la semana pasada Plaza de Armas, esta semana Plaza de España, en fin, y yo creo que podrán seguir por ahí más o menos. La pretensión es, por propuesta de uno de los grupos municipales vinculados al nacionalismo gallego, es sustituir el nombre de Plaza de España por Plaza de Carballo Calero. Bueno, pues voy a hacer un comentario de inmediato, algo mayor de lo que esperaba en extensión, pero necesario por la contundencia didáctica. Todo esto lo hizo un chico de nombre Iván, concejal en este ayuntamiento de Ferrol, electo por los suyos, y no son muchos, y nunca fueron muchos, y así lo fueran. Digo que dice este chico, que ya es decir, lo siguiente, literalmente, abramos comillas, Ferrol parece rodeada dunha especie de nebulosa de conservadurismo que únicamente nos leva a parálise e inacción permanente, cando non a frustración. Y todo esto lo dice el talibán para poner el huevo de decir que va a llevar a la corporación municipal, ya dije, la propuesta de cambiar el nombre de Plaza de España por Plaza de Carballo Calero. Bueno, pues vamos a ver. Citaba yo, atención, hace ya cerca de 30 años, lo que denominaba la culta precisión conceptual de Carballo Calero, original y evolutiva, plena de deliciosa extravagancia experimental en su madurez. De tal modo que es muy claro el reconocimiento expreso que hacía yo, y hago por igual a día de hoy, de don Ricardo. Y fue también en aquella oportunidad en la que escribí esto, que refiriéndome concretamente a la ciudad de Ferrol, a esta ciudad de Ferrol en sus términos sociohistóricos, agregaba yo lo siguiente. Los pueblos no son un improvisado cuarto y mitad, según quién y cómo, al gusto del alineador ocasional e interesado, sino el resultado de reciprocidades indivisas que configuran su carácter y personalidad en consecuencia al todo,
no a la parte, por mucha importancia excepcional que ésta pueda tener episódicamente. Y continuaba yo. Sin embargo, ya que coincidentes determinadas actitudes beligerantes derivadas de una lectura histórica reduccionista y fragmentaria, ilícita, auténtico desideratum de parcialidad demagógica, con estos tiempos de perplejidad y ausencias, ya dije que hace 30 años, prácticamente, en los que todo parece y casi nada es, tiempos de confusión e impostura, aquellos y estos, manifiestamente procaces, inequívoca resaca del exceso racionalista y otras lindezas positivistas, cuya turbia realidad mueve a justificadas reflexiones sobre una posible crisis, hay que ver qué actualidad, de valores fundacionales, será de ver también cómo y en qué medida pueda afectar, decía entonces, digo hoy, claro, a nuestro ámbito de convivencia más íntimo. Esta ciudad de Ferrol en su particularidad esencial, tal vez con pretensiones de su larvada transfiguración. Y más adelante decía, y porque así, refiriéndome a la ciudad de Ferrol, carente de alcurnia y libre de antecedentes atávicos determinantes, Ferrol va a obedecer desde el reconocimiento nutricio de su raíz gallega en correspondencia singular a sus fundamentos de origen, los de una ciudad proyectada como tal a un fin concreto de interés nacional, crecientemente habitada por hombres y mujeres provenientes de otras provincias españolas y una presencia extranjera itinerante y testimonial, pero sustanciosa en sus efectos ejemplares. Y en fin, iba terminando ya de esta guisa. Menos indulgencia si cabe, para ese trasfondo de insinuación frecuente y mendaz, deliberada práctica de exorcismo de catequesis en procura de introducir el sentimiento de culpa como compensación piadosa y militante a mayor gloria de un pretendido autoodio en su jerga histriónica con aspiraciones de categoría intrahistórica y tirón sociológico para modernos y redentos. Ayer y hoy, digo, aquello que el gallego repudia de sí mismo por ser tal y no cual, léase castellano o español, verbigracia la lengua en que se expresa. Y seguía escribiendo y decía, vade retro, insolente pantomima, que no cuadra la música, la letra entre nosotros, y ya sabrás por qué, que cuanto viene dicho, decía y digo, y aún no es todo, le sobra de bastante a tu sesera. O sea, Iván, verás, ya estuvo, pero de bacanal y aquelarre, la que montasteis en la Plaza de España, destruyendo una plaza urbanísticamente modélica, nada menos que de entrada a la ciudad, y sustituyéndola por lo que hay. Por lo que hay, que ya es pena. Pero el nombre de Plaza de España, hombre, habrá que dejarlo, ¿no te parece? Y eso sí, hónrese la memoria de Carballo Calero, desde luego, ¿cómo no? Pero no ahí, claro, no ahí. No a cuenta y a costa de provocar problemas donde no los hay. Nadie, Iván, nadie, a salvo tú y tus próximos ideológicos, ve necesidad de cambiar el nombre de la Plaza de España. Pero nadie. ¿Y acaso es posible que ni siquiera entre vosotros haya plena unanimidad? Lo cual sería, por cierto, buen síntoma de ser así, ¿no creas? En fin, voy a repetirlo. Plaza de Armas, como no, ya lo dije, ya lo expliqué la semana pasada. Y Plaza de España, hoy, por supuesto,
Pero por supuesto, y por cierto, a ver si no me seguís destrozando el callejero con ocurrencias, veleidades y rencores históricos e histéricos, que de todo hay. Ay, por favor, qué cosa, de verdad. Bueno, voy a saludar de inmediato a Emilio, que lo tengo a mi derecha, como de costumbre. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Y hoy es nuestro invitado Juan José Burgoa Fernández, Juan Burgoa, a quien ya anuncié la semana pasada. Capitán de navío en situación de retiro, durante el último cuarto de siglo dedicó y dedica naturalmente su actividad a investigaciones de carácter histórico, étnico, antropológico, muy en particular relacionadas con el ámbito regional gallego y más, si cabe, con la historia más local de esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Claro que hablar de aspectos históricos de Ferrol es con mucha frecuencia referirnos a asuntos de interés más complejo de la más completa geografía española, a su historia más completa de los últimos 2 siglos bien largos. A mí en particular me parece sumamente importante, sobre todo para lo que pueda sobrevivirle con mayor y más amplio mérito a Juan Burgoa, su completísima catalogación de cruceiros gallegos, naturalmente sin demérito de nada, antes al contrario, subrayando todo lo que viene ofreciendo su aportación bibliográfica más entera, sus artículos de muy variada índole que va publicando por aquí y por allí. Pero yo, lo de la catalogación de cruceiros a mí me parece magnífica y desde luego señera. Bienvenido, Juan, un placer recibirte. Buenas noches, buenas noites. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos previsto hablar de don Ramón Pla y Monge, marqués de Amboaje. Ya lo anuncié la semana anterior igualmente, y yo puedo hacer un comentario de introducción suficiente al caso. No sé si queréis decir algo respecto a lo ya hablado, o en fin. Bueno, yo aprovechando la oportunidad que me da Canal 31 de estar aquí presente, quería recordar un hecho luctuoso que pasó hace poco, pues se trató de la muerte de una persona que vosotros conocíais, de un buen amigo mío. A eso ya te iba a invitar ahora mismo. Vale. Por supuesto. No, decía si queréis decir algo. No, yo simplemente, si quieres sigo este tema o paro y seguimos con otra cosa, pero bueno. No, te voy a decir, no, vale. Digo, si queríais hacer algún comentario, yo creo que, en fin, está dicho suficientemente todo. No, simplemente decir esto de José Leira, de Xosé Leira, de Pepe Leira, un personaje que todos conocemos, muy interesante para Ferrol, que tuvo una gran obra aquí dentro de Ferrol y que yo lo pondría como ejemplo para la FIDA y para la universidad. Se está hablando mucho últimamente digamos, de la incardinación, por decirlo de la manera, de la universidad dentro de la FIDA, la cual hay que decir también que no está plenamente conseguida. Entonces hay muchos caminos que seguir para que esa universidad tan cerca y tan lejos, yo creo que Pepe Leira, con su labor de Aulas no Camiño, en la cual precisamente quiero hacer constar que fue uno de los que me ayudó mucho para el tema de los trabajos de los cruceros, porque durante 10 años con ellos descubrí los caminos gallegos de peregrinación, y iba un poco por delante haciendo las fotos, espantando perros y haciendo fotos de cruceros y tal, ¿no? Entonces creo que Pepe Leira, con su labor de Aulas no Camiño, hizo una gran labor aquí en Ferrol y simplemente quería hacer mención de ello. Me parece uno de los trabajos más interesantes que ha hecho la Universidad Campus de Ferrol aquí en esta ciudad. Bueno, a mí me complace mucho decir esto, no será nada nuevo, no será novedad el que yo lo diga, porque yo también tenía muy buena relación, un principio de amistad importante con Pepe Leira, que acudió a este programa, que ya desde este programa, una vez fallecido, rendimos homenaje a su memoria, y yo, en fin, me acojo, pero del todo plenamente, a las palabras de Juan Burgoa, y en cualesquiera otro momento el nombre de Pepe Leira podrá tomar cuerpo en nuestra conversación, pues en fin, con ocasión de algún asunto a propósito, ¿no? En efecto, lo de Aulas no Camiño, que es algo en el que
lo que tú naturalmente sí, colaboré puedes hablar con él de una manera, claro, porque muchos años, porque tuviste 10 años seguidos. Por eso, por supuesto. Pero además esto no es lo que nos ocupa hoy, pero sí me parece hacer mención, lo comentábamos tú y yo el otro día, ¿no? Hablando de esto, el convenio en la universidad, tú me decías, no acaba de tomar cuerpo en el aspecto social de la ciudad de Ferrol. No se incardinó todavía como debiera, en mi opinión, vamos. Exactamente. Pero el comentario respecto a lo de que decíamos sobre la colaboración con Jorge Juan, con la cátedra. La cátedra Jorge Juan. Ahí hay también otro punto muy interesante. Sí, a mí me parece ahora de referirlo, naturalmente sin perjuicio de hablarlo con más énfasis y subrayadamente en otra oportunidad. Pero a mí me parece que es de particular interés, te decía el otro día, estábamos de acuerdo creo, en que además es que se trata de algo sumamente original, no es frecuente. Sí, ciudad naval, ciudad universitaria. Claro, tiene que ser una ciudad de unas características semejantes a las de Ferrol para establecer, y además el criterio que se había seguido en principio, de alternar, en efecto, es decir, la parte de la Armada, de la Marina y la parte universitaria en ciclos de conferencias, a mí me parece que es sumamente relevante. Conviene que no decaiga, o por lo menos que se mantenga, por lo menos. En efecto. Y en lo posible que no pierda cuerpo de naturaleza, naturalmente, ¿no? Bueno, pues algo más que añadir a lo de... No, simplemente que yo creo eso que has hablado muy bien, que la universidad debía de incardinarse. Y yo apuntaría una cosa más. ¿Por qué no hacer de una vez unos cursos de verano en el Castillo de San Felipe para poner en valor el Castillo de San Felipe y para que los estudiantes y los licenciados tengan un sitio donde desarrollar? Pero bueno, eso es motivo de otro trabajo. Cursos de verano, los hay en muchos sitios y son de gran interés. Me parece interesante la idea, incluyendo el ámbito, ¿no? Incluyendo el ámbito. En fin. Bueno, pues vamos a ver. Decía hace un rato que hoy nos va a ocupar la figura de don Ramón Pla y Monge, marqués de Amboaje, que tiene naturalmente detrás un reconocimiento biográfico sumamente interesante, que vamos a tratar de ir desmenuzando en conversación. Yo voy a hacer una brevísima semblanza y ya le paso yo a Burgoa para que entre como le parezca. Había nacido en Ferrol, naturalmente, el 19 de octubre de 1823 y falleció en Madrid el 6 de septiembre de 1892. Los padres habían sido Félix Pla Puyes, no sé si Puyes, en la fonética catalana. Puyes, ¿verdad? En la fonética catalana. Y Ramona Monge Amboaje, que por ahí le va a venir la historia del título después, ¿no? El marquesado. En efecto. Bueno, y fue su esposa, de particular interés también, Faustina Peñalver, con la que va a tener 2 hijos. Uno de ellos se va a morir tempranamente, como vamos a referir enseguida. Empresario, emigrado a Cuba, naturalmente con la intención de subrayar su fortuna y su iniciativa empresarial, se dedicó allí al comercio de ferretería y al tiempo puso en marcha algo en su momento de particular interés, que fue la compañía de gas en La Habana y en la ciudad de Matanzas. No sé si en alguna otra, eso nos lo podrá decir en todo caso ahora Juan. Y bueno, yo creo que a partir de aquí ya éntrale como te parezca, porque ya lo tenemos situado en Cuba, sí. Y a partir de ahí... Yo fui un personaje que siempre me llamó la atención porque se hablaba mucho de él, se decía muchas cosas, empezando por de que había sido un negrero, tal. Bueno, me pareció un personaje muy interesante y una de las cosas que se metió a la mente que tenía que escribir sobre él. Y qué mejor que ir a Cuba a hacerlo. Pues estuve en Cuba, pasé algún tiempo allí y estuve investigando un poco en los archivos históricos de Cuba, hablando con los historiadores, y creo que conseguí una visión de conjunto bastante buena de Ramón Pla. Ramón Pla, su apellido Pla lo dice todo, fue uno de tantos ciudadanos que vinieron aquí procedentes del Principado de Cataluña. El Principado de Cataluña dio origen a una migración a Ferrol
pero más que los maragatos incluso. Este es el punto de provocación de Juan bueno, Burgoa, que no lo voy a tener yo solo. En aquella época... Bueno, y Emilio ni se diga, pero más velado. En aquella época era Principado de Cataluña. Yo no sé ahora si es Condado de Barcelona, si es República de Cataluña, a mí esas cosas no me importa, a mí me importa la historia. Y la historia en aquella época, él venía del Principado de Cataluña, como tantos, no hablemos ya de los Maristani, o sea, es que hay una cantidad de apellidos catalanes en Ferrol, los fomentadores, los catalanes fueron siempre fomentadores del comercio, de todo tipo, y el padre vino aquí como fomentador en este caso, pues de diversos temas que desde el pescado hasta la pintura, 50.000 cosas y tal. Bueno, pero los hijos emigraron allá. Disculpa, viene a propósito, lo que dices de los apellidos, yo creo que tiene un interés particularmente interesante para el aspecto sociológico, sociohistórico de la ciudad de Ferrol, porque en efecto, apellidos catalanes, apellidos vascos, apellidos andaluces, maragatos, lo iba a decir ahora mismo, pero de una manera marcada, además, sí. Digamos, en la mejor suerte del comercio. Sí, sí. Entremezclado algún apellido inglés, naturalmente. Sí, francés también. Y atención, apellidos italianos. Sí, sí, sí. Berini, por ejemplo, bueno, lo digo si algún Berini nos escucha, Ferrol, pues, fue una ciudad de aluvión, fue una ciudad de más que de inmigrantes, claro, que de emigrantes. Esto es lo que justifica precisamente mis palabras de hace un momento, cuando me dirigía, en fin, a lo de la Plaza de España, cuando hablaba de ese carácter, cuando escribía hace 30 años, del carácter peculiar y singularísimo de la ciudad de Ferrol, de una manera muy marcada y evidente. Bueno, disculpa, porque me pareció de sumar apellidos a la procedencias, ¿no? Claro, porque es que esto no se puede acreditar en la misma proporción en otras ciudades, porque no se produjeron las circunstancias peculiares que se dieron, en este caso, en la ciudad de Ferrol. Así que, adelante, bueno, pues si estábamos hablando de él, que evidentemente emigró a Cuba, no solo él, sino él y 3 hermanos, una hermana y la madre, llegaron a emigrar, que dejaron aquí al padre prácticamente solo. Emigraron a Cuba, tuvieron diferentes trabajos, pues su hermano, él tú ya lo has dicho, él se empleó primero en una ferretería, sí, fue dueño de la ferretería, como era un hombre emprendedor, después creó las fábricas tanto de Matanzas como de La Habana y tal, ¿no? Luego sí, era así, La Habana y Matanzas. La Habana y Matanzas, sí. Luego después, con el dinero que ahorró, bueno, allí se casó con una ciudadana inglesa, vino aquí a España, pero luego después ya se fue a Madrid, donde se casó con Faustina Peñalver y donde ya se empleó en negocios bancarios. Hizo un palacete en el Palacio de la Castellana y tal. Pero a mí lo que me llama la atención, y eso quería a lo mejor hacer un pequeño inciso, es que yo venía oyendo hablar mucho de la palabra negrero, distinguiendo entre negrero, porque cuando hablan de negrero, ¿negrero qué es? ¿El que compra esclavos y los vende o el que emplea ese matiz, no? Bueno, en el caso de Ramón Pla no era ni negrero ni empleador de negros. Sí, un hermano, en cambio, que estuve yo en la finca de él, en los herederos, un hermano mayor sí tuvo una finca de azúcar y tenía empleados negros. Bueno, yo creo entonces, que por ahí negrero es el... Yo creo que tiene una connotación de compraventa de esclavos. Sí, yo creo, ya. Sí, yo creo que sí. Pero también el que los emplea es negrero o no es negrero. Sí, también sí, bueno, pero en este caso particular... De hecho, se dice a veces de fulano de tal es un negrero, sí, por cómo trata a sus porque contrata, bueno, pues allí, pues allí para la caña de azúcar empleaba Estoy pensando en una canción de George Dan que hay que ver. Es decir, pero claro... ¿Qué dice lo de negrero? Sí. Hay empresas como que necesitan mucha mano de obra, y una de ellas era la del azúcar, y entonces su hermano de él sí empleó negros y tal, entonces posiblemente de ahí vino la leyenda que se le adjudicó a Pla, y yo estuve allí investigando. Y es mentira, ¿no? De Cuba, es mentira, no fue negro, fue simplemente... me lo dijeron a mí el otro día eso, yo no lo tuve que comentar. Yo le dije, un invitado de en el programa, porque lo habéis dicho una vez, nos contó que había estado en los archivos, que lo había investigado de primera mano, y que eso es una... Un hermano sí. Una leyenda urbana negra, pero leyenda urbana. Pero el hermano sí que lo fue, evidentemente, él no. Sí, además, a ver, lo que ocurre es que ya no digamos en un mundo como el de hoy, que es una cosa cotidiana, ¿verdad? Es decir, esto de las fake news, ¿no? Y todo esto. Es decir, es que, vamos a ver, resulta atractivo para el morbo de los mediocres buscar algo. Es decir, claro, estamos de acuerdo. Claro, es que está claro, es el morbo de los mediocres, está claro. Y el morbo de los mediocres, por supuesto. Es un efecto de la envidia, que es el pecado nacional. Claro, por supuesto. Eso sí,
con muy buen corazón, porque tiene muy buen corazón. ¿Estamos de acuerdo? No como yo, o como, claro, no, pero ellos sí son el morbo de los mediocres con buen corazón. Y entonces, pues claro, negrero. Y además así tienes un motivo más para indignarte, que es una cosa que siempre viene bien. Sí, exactamente. Pero la gente que se indigna la mitad de las veces no se encuentra. Bueno, ya no digamos, porque todo es proporcional también al capital de que dispongan. Es decir, no, porque esto es otra, claro, todo es proporcional a eso. Entonces, claro, en vez de ver el carácter, bueno, ya se ve aquí ahora, no voy a, en fin, a complicar la conversación con nombres que, pero el carácter filantrópico... Sí, cómo se ataca. Claro, no, lo filantrópico no. De tal manera que el discurso queda muy bien cerrado. Sí. Si no practicas, si no tienes gestos de este carácter, pues te pueden criticar fácilmente por esto. ¿Cuánto tiene y nada da? Y si tienes un carácter filantrópico, también... Es muy típico de todo el indiano, llamándolo en general, tanto al de Argentina como al de Cuba, tal, que llega aquí a España, sí, que de alguna manera hace alguna obra, sí, que hace escuelas, iglesias, claro, no sé qué, y se puede llegar el caso, la paradoja que me pasó a mí, que en una ocasión en un pueblo de la Costa da Morte, donde yo soy partidario, pues lo que es lo de denigrar. Un señor había hecho un hospital para los pobres, y estaba allí, y me lo señaló y me dice, ¿ve usted aquel hospital para los pobres? Lo hizo fulano, pero primero hizo los pobres. Sí, bueno, eso forma parte ya con una tradición literaria, incluso del 19, por Sevilla. Por eso te quiero decir que muchas veces toda esta gente que hizo cosas de escuelas, pues hicieron escuelas porque ellos no pudieron estudiar. Entonces pensaron... También hicieron los analfabetos, los que hicieron las escuelas. Claro, es el argumento más estúpido que he oído en años. Lo hacían precisamente por eso, porque no podían estudiar y tal, y iglesias... Y el señor que se va de su pueblo porque no tiene donde caerse muerto y hace fortuna fuera y vuelve... tiene la culpa de que en su pueblo él y los que eran como él no tuvieran donde caerse muertos. Es que es absurdo. Claro, es un argumento completamente imbécil. Pero de alguna manera pero la característica de todo esto es que es absurdo. Lo que pasa es que es lesivamente absurdo, ¿no? Pero lesivamente desde el punto de vista social, ¿no? de satisfacción revanchista y agresiva. Sí, pero se buscan unas razones más fundadas, francamente. Es igual que la confrontación de caridad y justicia social. Es decir, no... Si donde empieza una y luego termina otra. No, claro, vamos a ver. Bueno, al margen de la etimología de que nadie sabe, bueno, lo de nadie ya entendéis que quiero decir. Por favor, no lo digas, que eso me recuerda el alcalde diciendo que nadie sabe. Sí, exactamente. No, pero quiero decir, nadie sabe que caridad es amor, en el sentido literalmente exacto de traducción de Caritas. De Caritas, en efecto, de Caritas, que es amor. Pero de tal manera que yo me aproximo a la caridad, naturalmente, por el amor. Por extensión, por la solidaridad, que conformaría mejor la conciencia de algunos otros. Pero, claro, ¿y la justicia social? Pues, claro, si la caridad va reparando circunstancias, yo le tengo dicho a algunos, digo, mira, pero vamos a ver, lo de la justicia social a mí me parece estupendo. Además... A todo el mundo. Claro, me parece desde un punto de vista de exacta retórica. Ahora, de momento, procura auxiliar a este personal, porque es que si no, es decir, no... Entonces, aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Claro. Lo mejor sería que no hiciera falta la caridad, pero eso no va a pasar nunca. Claro. Y mientras tanto, es decir, siempre... será bueno que además de justicia haya caridad, a donde la justicia no llega. Porque no va a llegar nunca a todas partes. Sobre todo considerando, si se tiene en cuenta eso que tiene importancia, porque las palabras y su significado tienen importancia, que la caridad es amor. Esto es muy importante, muy importante. Bueno, en fin, Juan, vamos a hacer un espacio de recomendación de lectura y ya le entramos. Ve pensando cómo quiere seguir. Que ya, no, un poco contar la historia de él, su fundación benéfica y la fiesta de Amboajes, digamos, los dos temas, la fundación benéfica, el servicio militar. Sí, yo también tengo aquí contenido para provocarte, es decir, como es natural. Me parece bien. Ya comprenderás, ¿no? Me parece muy bien, pues venga. Bueno, adelante, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, hoy en nuestra recomendación de lectura
pues como yo soy el que mangonea esto, ya sabéis, pues voy a empezar yo por la recomendación de lectura, pero ¿sabes tú por qué? Yo, hasta los espectadores... Claro, además, verdad, muy frustrado, que es lo que los espectadores no saben, me fui muy frustrado. Bueno, vamos a ver, hoy voy a recomendar un libro de un escritor, de un filósofo, cuando menos de un divulgador ejemplar de la filosofía, como es Fernando Savater, al que yo supongo que Emilio verá con alguna simpatía, ¿no? Sí. Pero este libro, vamos a ver, yo creo que Fernando Savater es imposible que escriba algo sin que no haya una cierta evocación reflexiva, de didactismo ensayístico, en fin. Pero este libro se ocupa de una de sus pasiones, de sus aficiones. Parece que nos persigue otra vez un ruido ambiental al que supongo que tengo que perseguir algún día sañudamente para ver si finaliza. Bueno, tendré que tomar medidas, en fin. Vamos a ver, claro, A caballo entre milenios es el título que recomiendo de Fernando Savater. A caballo entre milenios, pues ya entenderéis que es porque lo editó en el año 2001, claro, pero lo de caballo es porque es Fernando Savater un enamorado de los caballos, de la hípica. Y yo tendría que decir, de una manera naturalmente, sin ningún ánimo emulativo, que a mí los caballos desde niño me encantan. Y yo le contaba a Burgoa que iba a los concursos hípicos de hace un montón de años, que en el estadio del Inferniño, en el campo del Inferniño, que allí a mí me llegó allí. No sé si tenemos todavía, pero teníamos aquella cosa que se hacía en los veranos. Sí, lo de los lagos que hacían ellos. Exactamente, una cosa hípica también, o exhibición. Así de una manera, sí. En todo caso, aquellos concursos hípicos de mi niñez, más, en fin, tenía que ver con algo programado que se hacía con unos jinetes Goyoaga, citabas tú, los Goyoaga, en fin, magníficos. Entiendo, cómo no, del todo la pasión de... Lo que pasa es que Fernando Savater pues se va a las carreras de Ascot y estas cosas, que claro, parece que no, y es algo diferente, ¿verdad? Bueno, allí mismo en San Sebastián, en aquella zona, hay mucha afición también. Sí, ahí le empezó a él, porque cuenta Savater que el padre, con 4 o 5 años, lo llevaba al hipódromo, claro, normal. Es decir, no sé si creo que también habla de esto en Mira por dónde. Pues seguramente, porque es fácil, ¿no? En fin, esta es una lectura deliciosa, ya os lo voy anticipando, y me voy a permitir leer algunas líneas sueltas para incitaros, si cabe, todavía más. Vamos a ver. Claro, empieza casi justificándose, y dice: quienes no me conozcan demasiado dirán al echar un vistazo, pero ¿cómo usted, habitualmente dedicado a cosa tan respetable como la filosofía, nos quiere propinar ahora centenares de páginas sobre un asunto culturalmente deleznable como las carreras de caballos? ¿No le basta haber sido frívolo en filosofía, más o menos como Emilio? Los admiradores de Montesquieu y de Voltaire. en efecto. Bueno, Voltaire, que es una debilidad mía, que lo sabes, ¿no? Yo creo que habías presentado una vez el Jardín de las Dudas, claro, ¿no? Por supuesto, el Jardín de las Dudas, un libro que me parece ejemplar, para dedicarse luego a serlo contra ella, contra la filosofía. Bueno, entonces va explicando más o menos así, y dice de una manera, como me ha sucedido, dice Savater, con todas las principales aficiones de mi vida, los relatos de aventuras, los chistes verbales, la lengua francesa, Chesterton, la controversia teórica, las vistas al mar, las rotundidades de la figura femenina. Hay que ver qué cantidad de coincidencias tengo yo con Fernando Savater. Pues de las vistas al mar, desde luego. Y la esencial prominencia de la masculina, las películas de monstruos, lo salado frente a lo dulce, la poesía rimada, la canción mexicana, leer en la cama
aquí ya discrepamos algo. No hacer sacrificios, pues me enamoré para siempre, dice, de las carreras de caballos, en una época muy temprana, y creo que no le he cogido verdadero gusto a nada, exceptuando el sabor del whisky. Y yo ya me sigo sumando. O sea que hay que ver, ¿no? Bueno, la verdad es que, en fin, tenía previsto citar algunas otras cosas, pero le tengo que dar cancha a Emilio, como es natural, que trae un libro precioso. Sí, para recomendar. Físicamente, o sea, como objeto. Sí, para recomendar. Es un libro muy bonito. Pero voy a decir esto por lo siguiente. Escribe Fernando Savater, dice, el único caso más desesperado que el mío propio que conozco es el de Roger Scruton, un colega filósofo inglés, y nada malo, por cierto, apostilla. Yo subrayo todo esto, estoy totalmente de acuerdo, pero es que Roger Scruton acaba de fallecer. Acaba de morirse, sí. Acaba de morirse hace pocos días, y yo le iba a dedicar, como de costumbre, junto con la complicidad de Emilio, un comentario, porque a mí me parece un filósofo excelso y además contracorriente, como debe ser. Bueno, como debe ser según mis principios. En todo caso, a Roger Scruton le haremos homenaje el próximo, si te parece, el próximo día, porque, en fin, merece mucho la pena. Y es verdad, es que Roger Scruton cita, Fernando Savater, que la pasión suya por los caballos era solo equiparable a la de Roger Scruton en cuanto a la caza del zorro. Porque Roger Scruton no por los caballos, pero sí por la caza del zorro, digamos, naturalmente, en el ámbito inglés. Dice el señor Scruton, decidido conservador, al que dejan tan fresco los prejuicios culturalistas de los intelectuales. Ya veis por qué a mí me Bueno, por cierto, es Sir. Sí, Sir. Así que lo de la caza del zorro para un Sir es más. Es más, claro. Ya está, en fin, está ahí. Dice, al que dejan tan fresco los prejuicios, a Roger Scruton, claro, culturalistas de los intelectuales, como las condenas virtuosas que soplan desde la izquierda, se declara nada menos ni nada más que apasionado por la caza del zorro. Bueno, leed a Fernando Savater en A caballo entre milenios y pasaréis un rato divertidísimo. Es una lectura deliciosa y naturalmente siempre con ribetes cultos, como no puede ser de otra manera, en la personalidad de Fernando Savater, que naturalmente será sumamente difícil que vea este programa. Pero si le coincidiera circunstancialmente, y le coincida o no, en todo caso, a mí me complace mucho dedicarle además la recomendación de lectura de este libro. Me complace mucho, digo, porque nos consta a quien más o menos le siguen sus andanzas, de que está ligeramente, bastante abatido desde que falleció su mujer. Entonces, un abrazo enorme para Fernando Savater y todo el ánimo que desde aquí se le pueda ofrecer. Ánimo, Fernando. En fin, A caballo entre milenios, de Fernando Savater, editorial Aguilar, 2001. Compradlo, leedlo y me lo vais a agradecer. Bueno, y a Fernando Savater ni os digo. En fin, adelante con tu recomendación. Sí. Pues mi libro es un libro de divulgación. Es un libro que le gustará a Mariano. No está aquí, pero que le gustará. Es de una autora que admiramos los dos, que es Mary Beard, una profesora de Cambridge, creo que es, de cultura clásica, o de clásicas, creo que es. A ver, sí, yo creo que catedrática de Mariano, clásicas. Pero conste, porque Mariano nos estará viendo seguramente, no lo traes porque le gusta a Mariano. No lo traigo porque me gusta a mí, pero bueno, me gusta que le guste también a él. Exactamente. Y espero que a los lectores sí se animan, porque este libro es un libro muy nuevo, es vamos a ver, la edición esta, que yo creo que es la primera, es del 19, o sea que sí que es nuevo, de febrero del 19. Entonces esta mujer se hizo muy famosa porque en España, sobre todo, por el libro SPQR,
que es un libro sobre la historia de Roma antigua, desde los orígenes de Roma hasta, yo creo que, no sé si coge la decadencia del Imperio o por ahí. Yo creo que la citamos aquí, sí, hombre, en alguna ocasión. En los programas romanos de Mariano, claro, a eso se ha citado porque es un libro estupendo. Vamos, digo creo, tengo seguridad, pero... Es un libro estupendo, y eso se vendió muy bien, y entonces se la convirtió en una persona bastante conocida en España, porque en Inglaterra, vamos, en el Reino Unido era muy conocida, no solo como catedrática, sino porque había hecho varios libros como al estilo de SPQR, libros de alta divulgación, diríamos, de la previvencia de los clásicos, el propio SPQR, y entonces a partir de su éxito de ventas y de su proyección pública, pues junto con otro erudito muy interesante que se llama Shama, tiene un libro sobre Rubens espléndido, no, sobre Rembrandt, perdón, Los ojos de Rembrandt, pues han recogido una iniciativa que estaba en el aire pero que no se había realizado hasta ellos, que es volver a hacer una especie de segunda edición de aquella serie de la BBC que era Civilización, de Kenneth Clark. Aquella serie dio lugar a un libro, Civilización, que está traducido al español, está editado en Alianza Bolsillo, muy interesante, que recoge un poco pues, los guiones de los capítulos de la serie aquella. Entonces, en esta nueva edición, en el 2000 y pico, esta mujer y Shama han resucitado, digamos, han resucitado la serie y han empezado otra vez una especie de Civilización segunda parte. Entonces este libro en realidad son dos de esos capítulos, dos capítulos que dedica el primero a... El hilo conductor es la idea de la historia del mirar, le llama ella. El primer capítulo sería la representación del cuerpo en distintas culturas, porque lo que diferencia sobre todo el antiguo programa de Clark del nuevo programa de estos es la amplitud de miras. Clark estaba muy centrado en Europa y un poquito de América, y aquí no, aquí pues en fin la perspectiva civilizatoria es muy amplia. Aquí sale pues yo que sé, Camboya y los Jemeres, salen los faraones egipcios, salen los cristianos, esa amplitud le permite un rastreo de la representación del cuerpo en las distintas culturas, pues en los olmecas, en naturalmente Grecia, el trocito que le dedica, por ejemplo, a la Venus de Nido y al Apolo de Belvedere son brillantísimos, sin perder el carácter que tiene de divulgación, porque está pensado para la televisión. Entonces es de una ligereza y al mismo tiempo de una brillantez que es una maravilla verlo. Y la segunda parte está dedicada a la representación en las distintas culturas también de Dios, tanto en las que directamente lo representan o representan lo divino diversificado en los panteones de cada religión, como a las controversias en las religiones que niegan la posibilidad o el derecho de la representación de Dios, como pues, el judaísmo o el cristianismo de los primeros tiempos o el islamismo, ¿no? Que son directamente religiones iconoclastas, es decir, que niegan ese derecho personal, derecho humano, como una especie de idolatría o de riesgo de idolatría. Entonces, la gran virtud del libro, aparte de cómo está escrito, de lo que cuenta y todo eso, es la edición, que es maravillosa, y que tiene en un papel así couché, que diríamos, una cantidad de imágenes, no sé si la cámara puede sacar alguna imagen de estas, ¿no? Donde esto, por ejemplo, es el Palacio de los Gemeres, en fin, no sé, el templo ese de los Gemeres famosos de... Ahora no me sale cómo se llama, ya lo diré. Sí, Angkor Wat, no sé, Angkor Wat, es muy famoso. Bueno, tiene aquí 50.000 maravillosas ilustraciones, sí, magníficas. Claro, como el tema en un caso es la representación del cuerpo y otro la representación de Dios, pues está. Si no hubieran sido dos capítulos juntos, si hubiera sido un libro unitario, seguramente hubiera utilizado el trozo del segundo, de la segunda parte que le dedica a Cristo y a las representaciones de Cristo como Dios y Cristo como hombre Dios, como unión entre la representación del cuerpo en la primera parte y la representación de lo divino en la segunda. Aquí se nota esa discontinuidad. El tema de Cristo y sus representaciones está entre la representación de los antiguos dioses animistas, pero bueno, de cualquier manera, entre la edición, que es espléndida, y el texto, que es muy interesante, ligero y ameno, es un libro muy recomendable. Se llama, lo vuelvo a decir, La civilización en la mirada, que es una traducción rara, porque el título original era Civilizaciones, ¿qué aspecto tenemos? Y el ojo de la fe.
Entonces, ¿qué aspecto tenemos en la primera parte, ¿no? La representación del cuerpo en las distintas culturas y el ojo de la fe, naturalmente, la representación de lo divino. A mí me parece un acierto esa traducción heterodoxa. Sí. La civilización en la mirada... Claro, pero lo convierte en un libro más homogéneo de lo que es, o vamos, te da la impresión de que es un libro más homogéneo. Ah, bueno, es otra cosa. De todas maneras, yo creo que la homogeneidad... Es una frase bella, además. ¿No? Sí. Forma parte del proyecto que habla de la historia del mirar. Esa. Y bueno, en cualquier caso, muy recomendable, yo creo. Bueno, pues la civilización en la mirada... Ah, la edición es crítica, ¿no? Yo creo, espera. Sí, es editorial Crítica, 2019, y la civilización en la mirada de Mary Beard. En fin, este sí que lo vais a encontrar, pero, en fin, fácilmente, ¿no? Sí. Fácilmente. Bueno, muy bien, pues hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, ya continuamos, Juan, con lo nuestro, naturalmente. Me parece de subrayar, de comentar, por más que sea bastante conocido en el ámbito de la ciudad de Ferrol, pero fuera del ámbito de la ciudad de Ferrol, no es seguro que conozcan la obra filantrópica de la Fundación Amboage. Entonces yo creo que conviene poner la cuestión en situación. Le mueve a la consideración de fundar, de poner en marcha una fundación que lleva su nombre, naturalmente, el fallecimiento de un hijo en un accidente militar. Es así. No, accidente militar no, fue una muerte por no me acuerdo qué enfermedad, fue una enfermedad, no fue un accidente, no fue un accidente militar, no, porque el hijo murió con 10 años o casi 8 años, o sea que murió, el hijo murió joven. Sí, pero no fue un accidente militar. Es que pensé yo que había sido... fue simplemente una enfermedad, no me acuerdo. Bueno, pues hay que ver. Ya, no sé, pues no. Tenía yo nublado eso. Es la leyenda negra esa del debe de ser. Ello. Él, de vuelta a España, volvió pronto al año 1860 más o menos, prácticamente en Ferrol estuvo, yo creo que no estuvo ni una semana. Cogió a su madre, que era la única que le quedaba aquí de familia, digamos, los demás estaban ya fuera, el padre había muerto, los hermanos estaban en Cuba, y se llevó a Coruña. Y aquí en Ferrol estuvo pues prácticamente días. Se fue a Madrid, se casó con Faustina Peñalver. Primero a la vez que se casaba con Faustina Peñalver, fue miembro del Banco Hipotecario, del Banco de España, y fue una gran fortuna. Era un hombre muy avispado para los negocios, y fue cuando tuvo con Faustina Peñalver, que era bastante más joven que él. Él había estado casado previamente con una ciudadana americana, Amalia Tracy, pero que quedó viuda de ella, y entonces murió prácticamente al llegar aquí a España. Faustina Peñalver, de la que se conservan, por otra parte, cuadros de... Sí, por supuesto. Era una mujer muy de la época, ¿no? Sí, hay cuadros de ella. De la burguesía de la época, claro. Sí, mucho más joven que él, y con ella tuvo 2 hijos. El mayor, este que hemos hablado, Ramón, que murió muy joven de una enfermedad. Entonces fue lo que le movió a crear una fundación benéfica en recuerdo, digamos, de su hijo. El otro hijo le sobrevivió, después ya hablamos de él, Fernando, que fue diputado por Ferrol. Sí, a eso nos podemos referir. Y que fue, después, digamos, ¿no? El heredero de porque el León XIII le concedió, en razón a su labor benéfica, a Ramón Monge, el título de Marqués de Amboage. Pero fue un título pontificio, no fue un título, digamos, del blasón español, no, pontificio, con unas connotaciones especiales, de tal manera que se murió, al morirse el segundo, murió el título, porque no es como no se hereda, hay que pedirlo, y por alguna razón no se pidió, no se vio en condiciones de pedirlo digamos el tercer descendiente, y entonces desapareció el título. Bueno, en atención, digo, por la muerte del hijo, sí, la muerte prematura del hijo, pone en marcha la fundación. Aquí en Ferrol. Claro, y la fundación, que es lo que me interesa subrayar, sí, por lo que tiene de curiosidad, pues se disponía de un fondo económico, porque él había decidido, esto sí, él había decidido, tenía una fortuna importante, respetable, sí, importante, y había decidido que a través de esa fundación iba
a repartir 1/3 de su fortuna, lo cual... Sí. ¿Estás de acuerdo en lo del tercio? Lo cual, vamos a ver, no es el caso del diezmo, que indica la... El tercio de fortuna con un doble propósito, los pobres y servicio militar. Sí, claro, claro. Doble propósito, ¿eh? Claro, claro. Es decir, creada aquí en Ferrol, y además una fundación de la que era copresidida por el alcalde y por el cura párroco de San Julián, que era la parroquia y tal, y a la cual pertenecían 5 personas que tenían que ser trabajadores. O sea, especificaba que tenía que ser trabajadores, no podía ser cualquier persona, no, tenía que ser personas trabajadoras, que tuviesen oficio y beneficio de alguna manera, o sea, como dando a entender que era una cosa, bueno, a su manera seria, ¿no? Bueno, todos los años repartía 5.000 pesetas de la época, que era, vamos, un disparate mayúsculo. Entre los pobres. Entre 100 pobres de solemnidad, 50 pesetas para cada uno. Y aparte... Sí. Que era una pequeña fortuna, una pequeña naturalmente, fortuna. ¿no? Y aparte le y pagaba... lo hacía coincidir... Con la redención del servicio militar. Porque no, pero digo, lo hacía coincidir... San Julián, San Ramón. San Ramón, el día 31 de agosto, que sí, en fin, sigue, ¿verdad? Sí. Y al tiempo a estas familias menesterosas, que es lo que quieres, lo que significabas, pues les entregaba a cada uno, bueno, les entregaba las 1.500 pesetas. Sí, bueno, primero, no, o sea, eso los entregó cuando el servicio militar era obligatorio, entonces claro. Era la había una exención. Le pagaba claro. A la gente que no tenía dinero, que demostraba que no tenía dinero, gente menesterosa, de Ferrol y comarca, la exención de servicio militar, lo cual... eran 1.500 pesetas por cada uno. Por cada uno, entonces eso pues hizo muchos favores a mucha gente, pero luego después cuando ya Canalejas sí fue el servicio militar obligatorio, precisamente un ferrolano, Canalejas ya el año 1912, esas 1.500 pesetas lo que hacía era, se las daba al que volvía de la mili, así es, con un buen comportamiento y tal. En efecto. O sea que eran dos cosas. Primero la redención, que claro, iba al Estado, pero después ya cuando fue pagarla tal, ya iba a la persona. Prohibió, la exención acabó prohibiéndose. ¿no? Claro. Y entonces eran 1.500 pesetas que seguían siendo en el año 1912 tanto dinero que hay muchos comercios de Ferrol, La Graña, Mungardos, tal, de gente que le pagó el dinero a la pobreza de servicio y montó una granja, o sea, vamos, se compró una casa, se casó, o sea, era mucho dinero en aquella época, 1.500 pesetas por persona que no hacía la mili. Y eso le costó un poco, por eso tuvo una cierta... Eso no le gustó a mucha gente. Claro, era la época de las guerras coloniales, tanto las guerras americanas, incluso las de África y tal. Entonces, pues había ciertas familias, ciertas personas, a lo mejor incluso de otros sitios de fuera de Ferrol, que veían que sus hijos hacían la mili y en cambio que Amboajes era tal. Entonces, eso creó un cierto resquemor y fue un poco también la llama de esa leyenda contra él. Porque no, y la simple envidia de que le digan a tu vecino y a ti no, ya llega. Ya, claro. Por ejemplo, un tío Valdoviño a lo mejor no podía, tal y tal. Sí, tal. yo oí que había gente que se empadronaba en Ferrol solo por eso. Sí, pero que en realidad vivían por supuesto, en los alrededores. Por supuesto, sí. Sí, no, lo que oíste era tal cual. Era tal cual. Sí. Y que mucha gente estaba resentida con él porque a lo mejor su hijo, por alguna razón, no se libró de la mili y tuvo que ir, y a lo mejor murió en la guerra de África. Bueno, por otra parte, de manera complementaria, y esto iba a explicar en buena medida ese tercio de su fortuna, que es cantidad, en fin, decisivamente importante, es que al tiempo la gestión, digamos, contable, económica de la fundación, con la aportación de capital y generando intereses, también a su vez repartía en forma de limosnas la caridad. La caridad repartía en forma de limosnas dineros a instituciones caritativas. Y ahora cuando citabas tú lo de, bueno, es que tenían que ser, citabas varios, estoy recordando algo conocido, me temo que hoy no mucho, pero en el reconocimiento hubo un cura párroco del Carmen, de la iglesia del Carmen, Benito Murado, del que se conserva placa, por otra parte, porque fue se enfrentó a la párroco por una parte ejemplar, pero en este tema precisamente se peleó contra la Fundación Amboaje. Sus roces
tuvo sus roces. Hubo una disputa muy seria. Un hermano mayor del Hospital de Caridad, Antonio Piñeiro. Antonio Piñeiro, en efecto. Sí, que tiene el panteón enorme. No sé yo cómo bueno, fue la historia, pero hubo un litigio. La pequeña historia era que había gente que decía que el dinero debía ser para los pobres y otros que decían que el dinero debía ser para las instituciones caritativas. Es como dices tú, le doy el dinero al pobre que está pidiendo en la puerta de Supercor, o se lo doy a Cáritas o a... Que reparten mejor. Entonces ahí hubo esa lucha y tal, y tuvo que venir el hijo del marqués y le quitó la razón a Benito Murado y le dio la razón a la Junta de Defensa de los Pobres. O sea, Benito Murado defendía un poco las instituciones y en cambio a Piñeiro defendía un poco a los pobres directamente. Entonces el marqués de Amboaje, el segundo, tuvo que venir aquí a intervenir. Antonio Piñeiro. Sí, le dio la razón un poco a Antonio Piñeiro. De una manera más o menos solapada, pero creó mucho problema, incluso casi llegaron a los tribunales Benito Murado y Antonio Piñeiro. Bueno, es muy a propósito lo que acabas de decir, por derivación de la conversación, porque cuando citas de que tuvo que venir Fernando, el hijo. Sí, que era yo creo que era diputado ya en aquella ocasión. Claro, porque esto nos permite hablar del hijo, porque el hijo, Fernando, el único que quedó después de... Sí, después de Ramón, que murió, sí. O sea, Fernando Play Peñalver. ¿No? Sí. Claro. En efecto, vamos a ver, el tal Fernando estuvo en Ferrol algunas veces, pero pocas. Pocas. Sí, pero vino, sí, alguna, que fue diputado por Ferrol. Pero hay, eso iba a decir, lo iba a decir desde la curiosidad. Se llamaría un cunero, ¿no? Me parece que es la palabra que se emplea en estos casos. Diputado cunero es el que no vive aquí, pero que está aquí y tal. En efecto. Había nacido en Ferrol. No, él nació en Madrid. Había nacido en Madrid. Sí, pero la vinculación de la Fundación Amboaje con Ferrol es que lo que le movía... Fue una especie de agradecimiento. Y de hecho él se presenta a diputado a Cortes por Ferrol, que sale además. Sale, sí. Por una entidad política que se llamaba Liga Popular Ferrolana, o algo así, que estaba presidida por Manuel de Cal. Manuel de Cal que da nombre, hablando de nombres y de calles, da nombre a la calle del Olvido. A la calle del Olvido, sí, señor. La antigua calle del Olvido, desde que tenía ese nombre precisamente por estar allí la cárcel, y era un nombre muy adecuado, le pusieron Manuel de Cal. Manuel de Cal y Vicente, es decir, pero a la calle Manuel deCal, bueno, pues su nombre primitivo y popular, hay mucha gente, era la calle del Olvido. Es lo que hemos hablado, que de la toponimia tradicional no se ha respetado ya desde hace muchísimo tiempo. Fíjate tú de lo que pasó de eso entonces, vamos. Por cierto, que tú seguramente podrás confirmarme esto es una curiosidad simbólica, no sé si decir simpática también, pero que quedó sin ningún efecto, y es que seguramente la Corporación Municipal Ferrolana, agradecida, en fin, y no sé si a través de la Corporación Municipal, en todo caso piden al gobierno que le conceda el título de Duque de Galicia. Esto... Duque de Ferrol. Duque de Ferrol. Duque de Ferrol, sí. Bueno, pero bueno, ya como ya tenía un título nobiliario, pues ya... Pues no se lo concedió. No se lo concedió. Duque de Ferrol, pues mira, no me suena ni escuchándotelo a ti ahora. Tenía yo tan interiorizado lo de Duque de Galicia que no me suena, pero bueno, en todo caso no se lo conceden. Y ya digo, sin embargo, el marqués de Amboaje vivió en Madrid, vamos, el segundo, tuvo un gran palacio ahí en... Sí, es importante en la calle decir Juan esto, Bravo, que es la Embajada de Italia actual, porque el primer marqués de Amboaje tuvo su palacio, que ya no existe, más o menos donde está hoy el edificio de Correos, en esa zona, en la zona de Castellana, Alcalá. Y sin embargo, el segundo marqués ya hizo un gran palacio en la calle Juan Bravo, que con el tiempo la República se lo quitó y se lo dio a... Sí, según llegó la República... Sí, porque debió de decir... porque su padre había sido un negrero. Porque él era un marqués, a lo mejor un marqués para hacer... Pero es que según llegó... Sí, prácticamente, sí. Según llegó... El año 31 prácticamente... digamos la palabra sin cautar. Sí, cautó, sí. Como otros muchos más casos. Claro. Y luego después
fue embajada de Italia con el tiempo y tal, no sé qué tal. Por cierto que allí, después de ser incautado, creo que por breve tiempo, pero fue al Ayuntamiento de Madrid, por lo menos dependencias. Tuvo alguna dependencia. Fueron dependencias, pero enseguida les gustó a los italianos, se lo pidieron lo que fuese. Sí, claro. Bueno, por otra parte, era una edificación preciosa, espléndida. Era y es, sí, claro. Espléndida. Tú decías palacete, yo no te lo digo con ánimo pero Palacio a lo mejor le convenía también. Sí, Palacio, palacete, sí. Tenía además una zona ajardinada, en realidad estaba sobre una planta de 8.000 metros cuadrados. Prácticamente cogía una manzana de Madrid, y una manzana en aquella zona, Juan Bravo, y las dos calles laterales, claro, es una enorme. En ese emplazamiento, 8.000 metros cuadrados, y sin pagar un duro, digo lo de incautar, yo comprendo que eso, claro, eso compensa, ¿no? Me lo encantaba yo. En cambio, de Madrid se olvidó que la mujer del primer marqués, Faustina Peñalver, cuando murió el marido, como era más joven que él, duró más años, también tenía su fortuna propia y fue una fundación benéfica en la Ciudad Lineal de Madrid también. Sí, es verdad. La hija, la mujer. Y no recuerdo yo ahora mismo el nombre de la fundación, pero en efecto hizo una fundación con un nombre de carácter religioso, seguramente. Sí, de carácter religioso, ¿no? Si no me acuerdo el nombre. Pero algo que ver con de carácter religioso, pero fundación de carácter, digamos, con intención al mundo obrero. Sí, al mundo obrero. ¿Estamos de acuerdo? Eran casas para obreros, o sea, claro. Una fundación no era de dinero para pobres, no, era una fundación para hacer casas. Al mundo obrero. Siento no recordar ahora mismo cuál era el nombre, pero en todo caso, podría ser, te pregunto, podría ser que además esa fundación hubiese tomado, esto ya es una cuestión anecdótica, pero hubiese tomado alguna ramificación en Hispanoamérica, que en otros países no. Que yo sepa, no. En todo caso, ella... sí, allí fue una... Ella, es verdad, prácticamente un barrio obrero. Sí, en efecto, Faustina Peñalver y Fauste, que me parece que era Fauste. Digo Fauste. Pues con el dinero de ella, que tenía su parte del matrimonio, lo dedicó también a eso, ya una herencia del hijo. Ya vemos el carácter, ¿verdad? Es sumamente... Ella era bastante más joven, a lo mejor 20 años más joven que... 20 o 30 casi. Sí, bueno, y yo lo que siento es no recordar ahora mismo el pintor, pero estoy pensando en un cuadro en particular, bueno, aquí hay, pero magnífico. Aquí hay dos cuadros de él, uno está en la fundación... decía de ella. Decía de ella. En todo caso, porque se nos va a ir el tiempo. Las fiestas, menciona lo de... a las fiestas hay que hablar de Amboaje. A eso me refiero, menciona las fiestas. Menciona las fiestas ya directamente. Bueno, pues las fiestas es simplemente que se tuvo la buena idea de que, aprovechando que el marqués de Amboaje vino aquí el hijo, y el 31 de San Ramón, pues aprovechar las fiestas del verano para hacer las fiestas de Ferrol, que normalmente en todos los sitios las fiestas, como todos sabemos, son el patrón. Claro, San Julián el Ferrol, aparte del arroz con leche, yo creo que nunca se ha celebrado nada más, porque además son unas fechas muy malas para el Ferrol en ese aspecto. Eligió muy mal el patrón, porque en pleno 7 de enero hacer las fiestas patronales, ya me dirás tú, ¿no? Pero entonces se eligió, pues mucha gente hablaba de San Ramón, las fiestas de San Ramón, y bueno, se hicieron famosas sobre todo, curiosamente, por los fuegos artificiales. Venía la gente de toda, pero fueron más famosos los fuegos que incluso los del Apóstol en su día. Venía la gente aquí a ver los fuegos de Amboaje. Bueno, lo que pasa es que no fueron... verlos, y además yo en mi memoria de infancia lo recuerdo perfectamente, una cantidad de gente tremenda. Terrible. Venía de toda Galicia. Tremenda por calles adyacentes. Sí. Es decir, yo creo que algunos lo verían desde la Plaza de Armas. Sí, no, era terrible. Lo que pasa es que lo fueron alejando. Primero lo llevaron al muelle, luego a la Malata. Deben andar por la gracia. Andar por la gracia. Eso ya es... Lo fueron echando fuera. Esa es la ironía de Juan. Pero sí, venía mucha gente, y claro, mucha, la fiesta de Amboaje, se creó aquí una comisión, una serie de gente conocida de Ferrol, y tuvieron una gran importancia la fiesta. Se llevó a la Malata por razones de seguridad, parece ser. Primero al puerto, estuvo algún tiempo al puerto. Por razones de seguridad, y yo lo que tenga que ver con razones de seguridad está lejos de criticarlo. Ahora, desde luego, yo no tengo memoria de que haya ocurrido nada. No, hombre, hay un riesgo siempre, evidentemente, pero vamos,
Pero en todo caso, yo creo que tenía otro sabor en la Plaza Amboise. Digo otro sabor, al margen de referencias de seguridad. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Sí, sí. Y bueno, se sigue honrando la memoria. Sí, sigue habiendo una corona de flores el día 31, se hace sigue habiendo un reparto simbólico para los sigue habiendo reparto de dinero. Sí, ¿no? O sea, sí, no sé exactamente sí. La cantidad, no debe ser mucho tampoco, porque eso se va desvalorizando con el tiempo, pero bueno, que supone también una cierta cantidad, y eso se hace a través del Hospital de General ahora, ya la Fundación ha pasado un poco allí tal, y se sigue haciendo eso, o sea que el alcalde sigue siendo el presidente de la Fundación, se sigue celebrando el Día de Amboise con una corona y una banda de música, y bueno, va poco a poco haciéndose, pero se va manteniendo un poco esa pequeña tradición. Bueno, Juan, pues es el momento de que a modo de cierre, si quieres decirnos algo más, tú mismo naturalmente, no sé si queréis apostillar algo. Nada más, o sea, decir que este es un año importante para Ferrol, no por los cambios de nombre, sino por los nombres. Es decir, es el año de Concepción Arenal, está muy bien, 200 aniversario, se sabe ya dónde nació Carlos bueno, Martínez por Forero, cierto, ya que lo dices, sí, mira, una placa allí hay que colocar. Sí, creo que eso ya está previsto. Bueno, pues eso, Carlos Martínez Forero, ya está previsto. que tú y yo conocimos en aquellas tertulias de hace años, Carlos descubrió, investigó y vio que había nacido en la calle Real. Caramba, es verdad. Se ha de decir que lo olvidaba ya lo dijimos aquí, además con publicidad, en fin, pues, incluso documental. Sí. Pero se ha de recordar la memoria de Carlos Martínez Forero, que es quien llegó a la conclusión investigadora de cuál era el domicilio definitivo. Que se dejen de cambios de nombres y que ponga la placa. El domicilio natalicio. Sí. Y otra cosa, el parque municipal, 2 esculturas, hay una serie de esculturas, como sabéis, en el parque municipal de Bustos. En el Sofía Casanova, en el Reina Sofía. En el Reina Sofía. Sí. Pues las 2 que faltan son la de Concepción Arenal y la de Bello Piñeiro. Sí, que además se sepa, hace tiempo, bueno, pero que se sepa que en el 200 aniversario de Concepción Arenal no han puesto allí el busto de Concepción Arenal. Y el otro es Carballo Calero también que se dejen de coñas con los cambios de nombre y que le hagan un busto bonito. Yo lo pondría allí cerca de la Plaza Vieja, subiendo por la calle San Francisco, en vez de la casa de él, que la quieren recuperar, que es irrecuperable, como sabéis, que gasten el dinero en hacer un busto, tipo como que hay en Santiago y tal. ¿No sabéis unos jardincillos que hay allí frente a su casa, en San Francisco? Allí sería un sitio ideal para hacer. Un jardincito que hay allí, como en esa media esquina. Sí, es un triángulo allí un busto ideal, al lado de su casa. Dejarse de gastar el dinero en la casa que no tiene arreglo, o no tiene tanta tal, y poner ahí el busto. Bueno, a mí, no porque lo haya dicho Juan Burgoa, que también, pero me parece un emplazamiento muy a propósito. Y muy lógico. ¿no? Muy lógico. Por lógico, para no una estatua, que ya está bien de estatua. Un busto. Hay un busto en Santiago y hay bustos así preciosos, vamos. El busto bien hecho es una maravilla, vamos. En todo caso, sí, la memoria de Carlos Martínez Forero, como dije, el reconocimiento de Concepción Arenal, del domicilio de Concepción Arenal, y el año por fin de Carballo Calero, por fin, el premio que se merece a su trabajo. Justo. Y bueno, aún no lo hablamos tú y yo, pero naturalmente este año viene, pero en fin, bien cargado de muy diversos aniversarios. El bicentenario de Concepción Arenal, por supuesto, al que ya nos hemos referido aquí en diferentes oportunidades, pero cualquier día hemos de dedicarle un programa específico. Hombre, yo creo que este es el año. Este es el año, naturalmente, sin duda. Luego también el centenario del fallecimiento de Pérez Galdós. Y ya lo voy anunciando también, porque ya lo tengo comprometido, Emilio no lo sabe, pero yo ya sí, el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, del músico, del eminente músico y sordo músico Beethoven. Sí, nació en 1770, así que en el 20 son 250 años. Claro, con lo cual ya tengo, es decir, ya veremos cuándo. Tienes cubierto ya prácticamente el escenario un poco. Exactamente. Bueno, pues aquí lo dejamos entonces. Muy bien, sí, de acuerdo. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú.
Bueno, citaré unos brevísimos versos de Concepción Arenal, iniciales de un poema más largo que en cualquier otro momento aquí leeremos, pero que hablan del tono pesimista de Concepción Arenal y que me facilitó, por otra parte, la perspicacia generosa de Juan Burgoa. Le murió el padre, le murió el marido, le murió una hermana, o sea, sufrió mucho lo que es la vida. Sí, bueno, y por otra parte, esto, te decía el otro día, no es hoy Concepción Arenal lo que nos ocupa, y lo repetiremos, pero en las cartas que a su hija le envía, esa relación epistolar, también se ve ahí, porque claro, yo creo que Concepción Arenal, tú lo citabas, me lo decías el otro día, yo estoy totalmente de acuerdo. De Concepción Arenal se habla mucho, pero se leyó poco, muy seguramente, muy seguramente. Yo tengo esa convicción también, y está llena de tópicos, ¿verdad? Entonces, bueno, en todo caso, hay unos brevísimos versos. A mí me gustan muchísimo esos versos, o sea, a lo mejor son muy simplones, pero a mí me encantan. Sí, no, bueno, vamos a ver, tiene que ver con ese alma sufriente, ¿no? Dice, mi vida, ¿a quién le importa? ¿Quién soy? Una hoja caída que un día barrerá el huracán. Bueno, esto tiene una connotación romántica, por otra parte, filorromántica. No se puede decir más en menos palabras también. Claro, es que, sin duda, por cierto, eso de barrer el huracán, naturalmente a todos, supongo que a unos menos o más que a otros, pero el huracán por ahí le anda, ¿no? Bueno, pero si empezamos hoy con una mención de algunos textos míos a propósito de un escrito de ensayo sociohistórico de esta ciudad de Ferrol, pues qué caramba, hoy ya voy a hacer yo mismo todo el gasto y daré lectura a unos versos míos propios, cuya intención es muy evidente y desde luego del todo intercambiable al mismo tiempo de hoy. Por eso los voy a leer. Seguramente en este justo momento también, y si cabe todavía con mayor fundamento. Pero fueron escritos, ya dije, hace casi 30 años. Cerraba yo ese escrito al que me refería con las siguientes palabras. Y estas palabras estaban dirigidas a la corporación municipal de entonces, pues son intercambiables, más o menos, a la corporación municipal de hoy mismo. En todo caso, hace casi 30 años, repito, yo escribía así: la ciudad por montura y aire de espuelas, sin casta los jinetes para el duelo, por toda idea las mentes que relinchan y jadeantes los belfos en derrota que se azuzan con rabia incontenible, mientras, sigilosos, se aprestan nigromantes a preparar la mojiganga. Y así al punto, de tanto, no hubo nada. Tan solo un jorobado, la suerte en la joroba, mascullando estos versos por lo bajo, entre risas y bromas se distancia. Cuántos aventajados de su causa, proclamando en voz grave que siempre les fue ajena la importancia que dan al disparate. Cuántos también que pasan por ilustres, entre tanto pasante de falsía, que da fe al notario de su lustre, cubriéndose la farsa de ignominia. Cuántos de entre todos uno hubiera que no enojase al sueño cuando sueña. En fin, hasta aquí nuestro espacio lírico Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura en este sábado 18 de enero de 2020. Por cierto, el último día le adjudiqué al sábado de entonces el día 9, cuando naturalmente era el día 11. Y es que los primeros días del año, ya se sabe, acaba uno enredado con el calendario, con las fechas que hay que ver. Bien, será nuestro próximo invitado
Ramón Soto, Moncho Soto, al que yo creo que tú conoces, cómo no, con el que vamos a cumplir otro interesantísimo programa sobre el eminente escritor gallego mindoniense, para más señas, Álvaro Cunqueiro. Programa que por otra parte será extensión de uno primero, anterior, bien reciente, y al que por otra parte ha de seguir todavía alguno más. O sea, próximo sábado, programa interesantísimo, Moncho Soto, para hablar de la obra de Álvaro Cunqueiro. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, por vuestra complicidad y simpatía. Juan, nos vemos la próxima primavera, seguramente. Toque. Sí, más o menos. Bueno, más o menos, ya veremos. En fin, ya nos vamos preparando un programa a propósito y demás. Ya saldrán, si no hay, ya lo inventaremos. Ya nos dará tema al ayuntamiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Esperemos que haya. Esperemos que haya. Mejor. Bueno, muchas gracias, Juan. A ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Emilio, también. Ya un buen programa nos espera la semana que viene, sí, con Álvaro Cunqueiro, que además ya sé que te apetece mucho siempre. Sí, a mí siempre me apetece Cunqueiro. Claro. Bueno, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después, ya se sabe, en internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, que nos vemos el sábado, será un placer nuevamente en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.